quieres que todos conozcan el amor de Dios. Él nos dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Yo te invito a que veas este tema que te va a bendecir mucho, y también te hago una pregunta. ¿Tú amas a tu prójimo como a ti mismo? Hola, qué bueno que estás aquí para conocer más sobre el tema del amor de Dios. Y alguien que siempre nos maravilla con sus palabras es Jesús. En una ocasión, uno de los maestros de la ley quiso tenderle una trampa y le pregunta en la escritura de Mateo 22, 36 al 39. Dice: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primer y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Él le pregunta cuál de todos los mandamientos de la ley era el más grande, pero Jesús le contesta de una manera muy concreta, diciéndole que el amor a Dios y el amor al prójimo es la forma de cómo nosotros podemos agradarle a Dios, amando a Dios con todo nuestro ser. Ahí dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Y dice: el segundo mandamiento es semejante al primero: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, aquí podemos ver cómo Jesús nos está diciendo que el amor es lo más importante de todo. El amor es el que debemos de siempre estar dando, ¿verdad? Y el amar a tu prójimo implica en concreto procurar el máximo bien para esa persona. La venida del reino de Jesús inauguró resumido en estos dos mandamientos: el amor al prójimo. Jesús demuestra esta clase de amor al prójimo sin prejuicios. Hay una historia que en lo personal a mí me encanta, y esa está en el libro de Juan, capítulo 4, que nos habla del encuentro de Jesús y la mujer samaritana. Y nos dice que Jesús iba en camino a Galilea, y dice en la escritura que le era necesario pasar por Samaria. Y él, cansado del camino, se detiene junto a un pozo de agua. Entonces viene una mujer samaritana a sacar agua del pozo, y Jesús le pide agua, le dice: dame de beber. Entonces ella le dice que como siendo judío él le pedía agua. Pero bueno, vamos a leer el versículo 9 para poder entender esta parte de la historia que me gustaría que oigas, porque en la historia también nos habla que los judíos y los samaritanos no se llevaban. Entonces escucha esto. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que yo soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, o sea, si tú conocieras lo que Dios da, y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Qué tremendo está esto, que Jesús jamás dudó en que si esta mujer le pedía a él algo, él se lo iba a dar. Pero lo que él le podía dar era esa agua viva, esa agua de la que ella podía tomar y jamás tendría sed. La mayoría de los judíos hacía todo lo posible por no viajar por Samaria.
Ellos trataban de pasar por rutas más largas con el propósito de no juntarse con ellos. ¿Alguna vez tú has hecho eso? ¿Alguna vez tú le has sacado la vuelta a alguien? ¿Alguna vez tú le has negado algo a alguien cuando sabes que están en necesidad? Como les mencionaba, judíos y samaritanos no se llevaban, pero la razón por la que no se llevaban es que los samaritanos habían abandonado, habían mezclado la fe en Dios y también sus razas. Se habían mezclado con razas paganas, pero a Jesús no le importó esto. No le importaron las diferencias religiosas, no le importaron las diferencias raciales o sociales o los pecados que esta mujer había cometido. Al contrario, vemos su gran amor por la humanidad, vemos su gran amor en especial por esta mujer y el interés que él tenía en ella, el interés que él tiene en las almas. El Señor mostró su interés en esta mujer explicándole por medio de una parábola que él podía darle esa agua, el agua espiritual que saciaría la sed de su alma. La historia continúa en Juan 4, 13, 14. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Por tanto, de la misma manera que el cuerpo nos pide agua cuando tenemos sed, el alma también necesita saciar la sed espiritual. Pero cuando esto ocurre, generalmente el ser humano busca saciar su sed en cosas equivocadas, tal vez en vicios, en juegos dañinos, en placeres, en compras compulsivas, en el trabajo, en el dinero o inclusive en las personas, buscando personas equivocadas, como era el caso de la mujer samaritana. Ella había tenido 5 maridos y con el que vivía no era su marido. Y Jesús sabía que ahí en ella había un vacío en ella y que Él quería llenar ese vacío. El amor que Jesús le demuestra a esta mujer hizo que ella se convirtiera en una activa predicadora de su palabra. Esto nos enseña que si queremos expandir el reino de Dios, debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, no juzgando a nadie, respetando creencias, respetando quiénes son, sus preferencias. Jesús es el único que pudo cambiar a esta mujer, y en eso nos debemos nosotros de enfocar, en que Jesús es el único que puede venir a tocar nuestra alma, el único que puede venir a tocar nuestro ser, y Él es el único que puede saciar cualquier vacío que hay en nuestro corazón. Y yo deseo para ti que sea Jesús el que está allí derramando de su amor. Su amor es incondicional. Su amor para tu vida es de bien, para llevarte por el camino que Él desea llevarte, para que tú tengas éxito, para que tú te sientas seguro, para que tú seas amado por Él y sabes que Él te acepta tal cual eres. Que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo viernes.